Hermanos, habíamos avanzado del capítulo 3 al versículo 13, ¿verdad? Lo estudiamos la semana anterior y hoy nos tocan estos últimos versículos del 14 al 21. En el estudio anterior, el apóstol nos había enseñado, hermanos, de que el evangelio, a lo cual él se refiere como un misterio, ¿verdad? Era algo que no lo reveló Dios en otro tiempo, no se lo reveló a los patriarcas, no se lo reveló del todo a los profetas, pero Dios tenía un propósito: revelar el evangelio, la buena noticia, ¿cuál? Que usted y yo también podíamos alcanzar la misericordia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de esto nos había enseñado que el evangelio también, hermano, era la forma como Dios se reveló. Ya no solamente Dios se reveló al judío, sino también Dios incluyó al gentil, al cual somos nosotros. Y que decía que de los dos, se recuerdan también, hizo un solo hombre, botando la barrera, las enemistades que nos separaban. Ahora ya no, dice que ahora todos tenemos acceso al Padre, tanto el judío como el gentil, y un solo acceso. ¿Cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol ha enseñado esto, también hemos visto que hay oraciones dentro de la carta, y una de ellas es la que vamos a estudiar esta tarde. El apóstol Pablo, del versículo 14, da una oración y expresa cuáles son las razones por las cuales él ora. Y como siempre, él expresa que sus oraciones son a favor de la iglesia, y con un solo fin: el crecimiento espiritual, que la iglesia no decaiga. Se recuerdan que una de sus oraciones la hizo, él expresa, hermano, que, para aclarar, esta carta es escrita cuando el apóstol Pablo está en una cárcel, no está cómodo, hermano, él está preso. Y nos enseñaba, hermano, que no existe condición para nosotros para poder decir: hermano, no le puedo servir a Dios porque tengo esta dificultad. Porque el apóstol, lo hemos dicho muchas veces, esta carta la escribió dentro de una cárcel. Y aún así, hermanos, fueron de bendición para el tiempo para el cual las escribió, como también para nosotros en este tiempo. ¿Qué tal si el apóstol reniega y decide ya no servirle al Señor? Pues no hubiésemos alcanzado esta bendición que ahora tenemos. Por lo cual, hermano, todo el tiempo nosotros debemos de expresar la voluntad de Dios a través de la palabra. Tú deberes expresarla. Nadie quizás la va a aceptar en un momento a otro y le va a decir: sí, está bien. Mas, sin embargo, su obligación es hacerlo. Si lo aceptan, la gloria es para Dios. Y si no, también, ¿verdad? Pero no solamente se les predica la palabra, también es necesario orar por ellos. Orar por aquellos hermanos que están necesitados de crecimiento espiritual. Y el apóstol lo sabía. Tanto, hermano, que él ha expresado que sus tribulaciones no sean un motivo para que la iglesia decayera. ¿Recuerden eso? Miren, les dijo así. En el estudio anterior lo vimos, ¿verdad? No se anden preocupando por mis tribulaciones. Lejos de esto, avancen, sigan adelante. Eso les decía. ¿Se recuerdan? No estén preocupados por mí y sigan adelante en seguir conocimiento. O sea, para que lo vayan entendiendo, lo dice en el versículo 13. Por lo cual pido, ¿cuál era una de las oraciones? Que no desmayéis a causa de ¿qué? De mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Miren que no les interesa cómo estoy yo, pero ustedes sigan adelante, les dice el apóstol Pablo. Y no solamente quiero que no desmayen, ¿sabe qué? Oro por ustedes. Y dice lo siguiente, versículo 14: por esta causa, la razón por la cual él dobla sus rodillas es para que el pueblo no desmaye. Cuán importante es la oración en el creyente. Cuán importante es eso que usted hace antes de acostarse, de dedicar su familia al Señor. Usted no sabe cuánta bendición está llevando usted a su casa. Hermano, pero ellos no se congregan. Ay, hermano, quítese esos malos pensamientos de su casa, que la bendición de Dios está entrando a su hogar por medio de usted. Pero cuando usted dice: orar por esta gente rebelde, no, hermano, usted se está volviendo una puerta cerrada. Usted está cerrando el canal de bendición para su familia. Hermanos, y mire, somos un montón de sinvergüenza. Si antes éramos nosotros así y alguien decidió orar por nosotros, y gracias a esa oración usted está aquí al igual que yo. ¿Y por qué está haciendo el apóstol Pablo? No desmayen, que mis tribulaciones no sean motivo para que ustedes no sigan adelante, les dice. ¿Saben que esta es una de las razones por las cuales oro? Para que no desmayen. Y lo dice el siguiente versículo, 14: por
mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve Él a poner en orden la Trinidad de Dios, ¿verdad? Dando a entender que hay un Dios Padre, y luego dice, ¿en nombre de quién? Y sabe el apóstol, hermano, que Dios ha de dar esa respuesta. Yo ahora le dice al Padre eterno por ustedes, y le pido algo, y lo hago en una forma, hermano, qué lindo, ¿verdad? Que el apóstol expresa. No lo vamos a hacer, ni tampoco esto va a ser utilizado como un dogma. Hermano, usted tiene que doblar las rodillas. No, hermano, Dios conoce nuestras condiciones, y Dios sabe también, hermano, cuál es nuestra necesidad. Pero qué lindo también es ser reverente. Y aquel que lo hace, hermano, la gloria es para Dios. Y aquel que en su corazón lo siente hacer aquí, allá en su casa, la gloria es para Dios. No lo haga para que lo vean, hágalo porque Dios le pone en su corazón. El apóstol en este momento, Dios le puso en su corazón expresar la forma como oraba. El Señor Jesús también lo muestra y dice, cuando vayan a orar, cierra en tu cuarto y cierra la puerta. Dice que tu Padre que está en lo secreto, Él te escucha y te va a recompensar en público. Ahora, también nos va a mostrar, hermano, cómo es una oración. Las oraciones, hermanos, tienen que ser una plática con Dios. Si usted va a pedir algo, hermano, vaya al grano. Dígale al Señor lo que necesita, lo que quiere. Esta es mi necesidad, porque eso es lo que nos va a mostrar. Hay muchas oraciones en la Biblia que si usted las analiza poco a poco, nos damos cuenta, hermanos, que dejan un ejemplo que las peticiones y las necesidades ante Dios se ponen tal como son. Y en las palabras, mire, cuando Elías fue a orar para que lloviese, hermano, ¿cuántos saben, hermano, que Elías levantó sus manos al Señor y oró? Y no hizo una gran oración, él solo tenía la fe necesaria y creer que Dios iba a abrir los cielos. Cuando hizo el sacrificio, ¿cuánto tiempo pasaron, hermanos, los profetas de Baal orándole al Dios falso? Tanto, hermano, que Elías se burlaba y les decía, háblenle más fuerte que quizás su Dios está dormido. ¿Cuántos sabemos esa historia, hermano? Y cuando él hace el sacrificio, hermanos, pasa toda la noche. ¿Qué fueron las palabras? La oración de él dice, que descienda fuego del cielo y consuma este sacrificio. ¿Con qué lo estaba haciendo? Con fe en su corazón, teniendo la seguridad de quién era su Dios. Sus oraciones y las mías así deben de ser. Usted viene, hermano, pero aquí Dios no lo oye si solo somos unos 4. Hermano, si Elías es el solo, ¿era? Entonces, hermano, si en mi casa solo yo soy, pues solo usted Dios lo escucha. Y no estoy tampoco criticando a aquellas personas que hacen oraciones largas en ningún momento. Bueno, el Señor nos exhorta a tener cuidado de no caer en las vanas repeticiones. Que hay una iglesia tradicional que lo hace. Tenga cuidado, usted ore al Señor tal como usted cree que Dios le escucha. El apóstol Pablo nos lo va a mostrar. Y su oración, hermano, tiene 4 peticiones. Ya vimos la forma como lo hace. Dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando el lugar a Dios Padre, dice lo siguiente, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién está hablando? Del Todopoderoso, del que hizo todo allá en el cielo, del que creó todo aquí en la tierra. Él tiene el poder. Y sabe que como Él tiene la capacidad, dice lo siguiente, avance, versículo 16, para que os dé, ¿el qué, hermano? Conforme a las riquezas de su gloria. No dice conforme de lo que tiene en el sentido limitado. Habíamos explicado esto, conforme a las riquezas de su gloria tiene un significado. Y lo habíamos puesto en este sentido. Aquí en el mundo existe mucha gente que tiene dinero, pero ellos no dan no dan lo que tienen, dan de lo que tienen un poco. ¿Por qué? Porque también su riqueza es limitada. Ellos dan, ay, ¿por qué cree usted que no le dan de todo lo que tienen? Porque se les va a acabar. Mas en cuanto a Dios, no. ¿Cómo es la riqueza de Dios? Él lo abarca todo, hermano. De Él es todo. Dios no le va a dar limitado. No, hasta aquí no me va a alcanzar. Es real, Dios lo tiene todo. Es el dueño del oro y la plata. Y cuando decimos lo que en el versículo está escrito, dice claramente, para que os dé conforme a que a la riqueza de qué, de su gloria. ¿Y cuál es la riqueza de su gloria? Es todo. No venga usted dice, es que el Señor a mí no me oye, hermano. El Señor para mí no tiene. Quítese sus pensamientos y repréndase usted mismo. Señor, me reprendo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dígale, hermano, ¿por qué? Si es correcto, hermano, ¿por qué va a venir dudando a aquel que usted sabe que tiene todo? ¿Por qué vamos a ponerle límite al Señor?
versículo. Entonces, ¿qué está demostrando el apóstol Pablo? Que él sabía que el Dios al cual iba a orar, el que hizo el cielo, el que hizo la tierra, todo lo que dice que toma nombre tanto en el cielo como en la tierra, como dan a entender, hay un parentesco de todo lo que Dios creó allá y aquí. Entonces, él tiene poder para hacerlo. Él está seguro de que lo que va a pedir, Dios se lo puede dar. Y dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? La primera petición, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, hermano, qué curiosa que la primera petición dentro de esta oración es una petición espiritual, y todas son espirituales en su mayoría. ¿Sabe, hermano, que en la iglesia, tanto en el tiempo del apóstol como en el tiempo de hoy, las peticiones que más abundan son terrenales, son físicas, son problemas, dificultades, y las oraciones que menos hacemos son el crecimiento espiritual? Usted digo, muchas veces venimos y pedimos oración, hasta mi persona lo hace, hermano, pues porque tengo un problema. ¿Ese problema qué es? ¿Espiritual o es terrenal? En su mayoría. En su mayoría es terrenal. Es una petición para algo físico. Y es lo que más abunda, hermano. Haga una lista. Bueno, en las iglesias tenemos una mala costumbre a veces. Hermano, haga una lista de todas sus peticiones. Ahí está la lista. Cuente cuántas de esas peticiones son espirituales. En su mayoría. Bueno, a veces, hermano, ninguna es espiritual. Señor, bendíceme más. Bendíceme más y más. Hasta el corito, ¿verdad? Y si se puede más. Sáname. ¿Qué más? Saca adelante a mis hijos. Provéanos de una casa. Provéanos de un terreno. Provéanos de un carro. Pero el crecimiento espiritual. ¿A cuánto nos está hablando el Señor, hermano? La oración del apóstol Pablo para la iglesia, ¿cuál era? El crecimiento. Y ya esta es segunda vez que lo dice. ¿Se recuerdan que en el primer capítulo habló de esto también? Que crezcan espiritualmente, les decía. En Gálatas lo decía también. Ahora en Efesios lo volvemos a ver y dice en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿El qué, hermano? La primera oración, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ya mencionó al Padre, ahora está mencionando a quién, al Espíritu. Si usted y yo somos espiritualmente, hemos crecido, hermano, el Señor dijo primeramente buscar las cosas de arriba, las demás cosas que iban a ser añadiduras. Si usted tiene una buena vida espiritual, una buena comunión con Dios, usted va a poder tener capacidad para poder administrar cualquier tipo de dificultad. Oiga lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo que va a tener capacidad para administrar bendiciones materiales, no. Cuando usted tiene el crecimiento espiritual, usted puede administrar sus problemas. ¿Saben que los problemas hay que administrarlos? ¿Y cómo, hermano? Hay que saber por dónde irnos, hay que saber qué decidir, hay que saber qué decir, hay que saber a dónde ir, hay que saber lo que se va a decir. Pero eso solo puede dar Dios ¿a quién? Al que tiene un crecimiento espiritual. Cualquier momento, hermano, estamos expuestos a tener un problema. De aquí a la casa, hermano. Salió el chucho del vecino y nos mordió. Hay que saber tratar ese problema o no. Mire, dele veneno a Jesús chucho. Y usted que no es cristiano, vaya mejor inyectarse, le van a decir. Y ya no cree que Dios, que lo morderán cosas mortíferas y no morirán. Eso es lo que nos van a decir los incrédulos. ¿Y qué necesitamos? Sabiduría. Crecimiento espiritual. En el hombre interior, porque el hombre natural, hermano, es pasajero. El apóstol está enfocando su oración hacia el futuro, porque esto es terrenal. ¿Cuántos sabemos que el apóstol Pablo tuvo necesidades terrenales? ¿Cuántos sabemos que el apóstol Pablo tuvo necesidades físicas, o sea, de su cuerpo? Sí, en una de ellas dice que la respuesta del Señor fue: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la oración principal con la que inicia el apóstol por la iglesia es crecimiento, para que sean fortalecidos. Si usted es fortalecido espiritualmente, va a saber afrontar esa dificultad económica. Si usted es fortalecido espiritualmente por el Señor, hermano, la enfermedad no lo va a vencer. Si somos fortalecidos espiritualmente, hermano, vamos a tener la capacidad de parte de Dios para salir adelante en cualquier situación, hermano.
le estén apedreando el rancho, esté apaleado, esté sin dinero, que la familia ya ni lo quiere en la casa, pero como usted tiene un fortalecimiento espiritual, el hermano, alabaré a la gente, está loco, no tiene trabajo, la mujer lo mantiene. Y miren, ahí va como que es loco a la iglesia. Y todavía piden ofrenda. Y es muy, bueno, no digo la palabra acá, dale. Pero ¿quién lo puede hacer? Solamente aquel que tiene un crecimiento espiritual. ¿Por qué estamos aquí? Porque necesitamos el qué? La fortaleza espiritual. ¿Y por qué el apóstol oraba por eso? Porque él había entendido, hermano, que el hombre no solo necesita cosas físicas, cosas terrenales, sino lo espiritual. La palabra de Dios dice que cuando Moisés sacó al pueblo, hermano, Dios sabía y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué era lo que necesitaba el pueblo allá en el desierto? La palabra de Dios. ¿Qué era lo que necesitaba Israel, hermano? Que Dios se manifestara. Cuando el Señor Jesús, hermano, enseña la palabra y aparecen aquellos 5,000 que no tenían cómo comer, el único que había llevado era un cipote, ¿verdad? Y llegó quizás su almuerzo y el de sus cheros, poquitos pescados y pan. ¿Qué hizo el Señor? Los multiplicó, pero antes, ¿qué hizo? Alimentó espiritualmente a esta gente. Porque lo principal, hermano, por lo cual hay que orar, es para que nuestro espíritu esté fortalecido. Nuestro hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El que no se puede ver en el espejo. El que no se peina. Amén, iglesia. El que no se maquilla. ¿Por qué? Porque se debe de estar revestido del Señor en todo tiempo. Amén, iglesia. Y es el que menos cuida. ¿Y cómo lo fortalecemos? Bueno, solo el Señor lo puede hacer en oración, en estudio de la palabra de Dios, en adoración al Señor, en comunión. ¿Qué más dice el 16? No lo hemos terminado, ¿vale? El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera petición dentro de la oración del apóstol. 17. Para que habite. Esta es otra petición. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta segunda petición nos da una petición que el apóstol decía, que Jesús esté en sus corazones constantemente, que ellos tengan la seguridad de que Jesús vive dentro de ellos, que ellos se den cuenta que son el templo y la morada de Dios. Estas son las oraciones del apóstol. ¿Cuántos creemos que Jesús mora en nuestros corazones? Esa seguridad debe de tenerla usted. Y ore por sus amigos, ore por sus hermanos, por sus familiares, vecinos. Diga esta misma oración, Señor, que ellos le abran el corazón. Como el apóstol está diciendo. Esa es una oración. Hermanitos, por esta causa doblo mis rodillas, les digo, ¿verdad? ¿Para qué se doblan las rodillas? Para orarle al Señor. Y les empieza a decir, para que el hombre interior sea fortalecido, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. El mundo está pereciendo, hermano, no por falta de iglesias, no por falta de religión. Religión y iglesias abundan. No, hombre. El mundo está pereciendo porque no tiene a Jesús dentro de su corazón. Ha oído que Jesús existe. Y no solamente eso, ha oído de que Jesús ama al pecador. Pero ¿sabe qué? Religiosamente. Pero no entienden ni creen esta palabra. Continuemos. Falta mucho todavía. Versículo 17, ¿verdad? ¿Qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados. El apóstol decía que estos hermanos tengan sus raíces. La palabra arraigar viene de raíces. ¿A dónde debe de estar nuestra raíz? No en la tierra, no en el dinero, no en las cosas materiales, sino en qué dice el versículo, a fin de que arraigados y cimentados. Dos cosas que necesitan tener base. Los árboles tienen raíces. Amén, hermano.
su base está, ellos están arraigados en la tierra. Pero también las edificaciones están en la tierra y tienen una base. Entonces dice, así como los árboles están arraigados en la tierra y así como las edificaciones van en una base, pero esa base está al final en la tierra siempre, él dice algo, que su fe y la mía esté arraigado en qué, al final lo dice del versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en qué, en amor. ¿Qué es lo que le falta al mundo? Amor. ¿Qué le falta a nuestro país? Amor. No, que vos sos de abajo, aquí no vengas, porque aquí solo estamos los de allá arriba. Mira, hermano, el mundo, si pudieras agarrar un pedazo de mundo y lo sacara y dijera que es de él, no se ha dado cuenta que allí vive porque Dios le ha dado vida. Pero eso solo lo puede tener ¿quién? Alguien que tiene el amor de Dios. Para resolver el montón de problemas que tiene esta sociedad se necesita mucho amor. Todo divide, aún la religión divide, pero el amor une. El deporte, hermano, une. Ay, había un periodista que antes yo lo escuchaba, he visto y veo deporte a veces, lo dice, el deporte nos une. ¿Quién le ha dicho que el deporte nos une, hermano? Si uno le va al uno y el otro le va al otro, ¿no? Amén. Hay un perdedor y un ganador. El deporte no une. La política, mejor, hermano. Que unos son negros y otros son blancos, para no ofender, ¿verdad? Unos son negros y otros son blancos. Hermano, ¿qué está haciendo? Dividiendo. Pero hay algo que une, el amor del Señor. En la segunda petición, continuemos, 18. Cuando ya nos hayamos dado cuenta, dice el apóstol Pablo, que tengamos esa base en el amor, dice lo siguiente, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea el que, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer otra vez el que, el amor de Cristo. ¿Y cómo es ese? Que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, hermano, como el apóstol dando a entender cuán grande es el amor, dice, para que conozcáis la altura. Está hablando de distancia. La anchura está hablando también de distancia. ¿Pero de qué? Del gran amor de Dios. Que no se puede explicar, porque lo dice después, que excede todo conocimiento. ¿Por qué está hablando de que el amor excede todo conocimiento? Hermano, no se puede explicar. La gente no lo entiende, que nosotros digamos que somos santos en el Señor. ¿Y cómo usted, un gran sinvergüenza, va a ser santo y dice que es salvo y va al cielo? Usted le ha dado garabato al pastor, porque es el amor de Dios que me ha perdonado todos los pecados. La gente no lo entiende. Lo entiende usted, lo entiendo yo, que somos creyentes. Pero el inconverso, aún en otro tiempo nosotros no lo entendíamos. ¿Y cómo es eso de ser salvo? ¿Y cómo es eso de que el Señor nos va a llevar al cielo a nosotros los pecadores? El amor de Dios. La palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Y dentro del amor hay algo esencial, el perdón. Y el perdón fue dado en la cruz del Calvario, para usted y para mí. Ese es un conocimiento que el hombre común no lo puede entender. ¿Y cómo es? El gran amor de Dios. Si el profeta decía, por la bondad de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos, quiere decir exterminados. Amén, hermano. Por el amor de Dios. ¿Y quién de nosotros se merece, hermano, aún estar vivo? Si todos los días nos acostamos, nos levantamos, hermano, y algún pensamiento de pecado viene a nuestra vida, pero de repente el Espíritu Santo y Cristo Jesús, que mora por la fe en nuestros corazones, nos dice, pedí perdón, que ha fallado al Señor, no vayas a hacer eso, no vayas a ir allí. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestros corazones. Entonces, ¿pero de qué dependió? Del gran amor de Dios. El conocimiento del hombre es el que le dice, no, usted no se va a salvar, usted no es nadie, peor allá donde va, peor eso de andar leyendo la Biblia, loco se va a hacer. Pero eso es el conocimiento humano. Los que tienen un montón de libros y los estudian y saben hasta quizás más que nosotros, humanamente. Ellos no entienden el amor de Dios. Pero entre todos los santos dice, debemos de entenderlo.
Ese amor, hermano, no tiene distancia. No lo puede nadie puede salirse de ese amor de Dios, porque lo dice en el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, entre todos los hermanos, el que, hermano, cuál sea la anchura, medida, ¿verdad? Longitud. ¿Qué más dice, hermano? Profundidad y altura. O sea, a los lados, arriba y abajo. ¿De qué está hablando? De los 4 puntos cardinales. ¿Pero de qué? Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, va más allá de lo que conocemos. Y la última petición está en el versículo 19 al final. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Saben? Hay una buena noticia esta noche. ¿Cuántos sabemos que Dios es rico en todo, hermano? De toda esa riqueza, el apóstol Pablo pide por la iglesia, para que de toda esa riqueza la iglesia esté llena. Dios tiene amor, hermanos. Entonces la iglesia debe de tener amor. Dios tiene paz. Claro que sí. Entonces la iglesia debe de estar llena de paz. Dios tiene poder. Sí. Entonces la iglesia debe de estar llena de también ¿de qué? De poder. De toda la plenitud. O sea, todo lo que tiene Dios, eso Dios quiere darnos. Y lo dice el versículo 19 al final, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios es pleno, Él lo tiene todo. Él es perfecto, hermano. De su perfección puede darnos a nosotros. No nosotros vamos a ser perfectos, Él nos ha de llenar. ¿Qué vemos en esta oración? Vemos, hermano, solamente, si no me equivoco, del 14 al 19 hay 5 versículos. Vimos 4 peticiones. El apóstol Pablo anduvo rodeándolas. ¿Cuál grano? Esto quiero, por esto doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que nos fortaleciéramos en el hombre interior. Amén. ¿Para qué más, hermanos? Para que Cristo habitara en nuestros corazones, a fin de que estuviésemos arraigados en el amor del Señor. ¿Para qué más, hermano? Para que conociéramos entre todos los santos cuál es la grandeza del amor de Dios. Y por último, a fin de que conociendo eso, dice, hermano, que podamos ser llenos de todo lo que Dios tiene. Así que lo que usted y yo necesitamos, Dios lo tiene. Pidamos lo que nos lo dé. Vayamos terminando, los últimos 2 versículos. Hermano, ¿y por qué el apóstol pide con esa seguridad? Porque vuelve a ratificar lo que dijo en el versículo 15, donde decía que, en el versículo 16, que de la riqueza de su gloria Dios nos podía dar. De lo que Él tiene. Lo vuelve a ratificar en el versículo 20, en donde dice, y aquel que es como, hermano. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso? Y no solamente tiene el poder de darnos lo que nosotros le pedimos, no solamente tiene el poder de hacerlo, sino que dice el versículo claramente, Él puede hacer aún más de lo que pensamos. ¿Cómo así? Léalo conmigo detenidamente. Y aquel que es poderoso para hacer el qué? Todas las cosas, no solamente las cosas que hemos pedido. ¿Qué más dice? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, de la capacidad que nosotros tenemos para pedir, para pensar y para creer, hermano, Dios puede darnos más que eso. Así lo dice el versículo, no me lo estoy inventando. Lo dice el versículo 20, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Mira cuántos de nosotros el Señor nos ha dado más de lo que le hemos pedido. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré qué cosas que ni que tú no conoces ni has oído. Si usted ha tenido cosas que ni se las imaginó tener al igual que yo. Amén, hermano. Amén. Si hemos visto más de los milagros que le hemos pedido al Señor. Si muchos de nosotros tiempo extra estamos pidiendo.
Y algunos de nuestros hijos también. El cipote que está allí, estuve en el hospital ingresado mucho tiempo. Usted lo ve el cipote ahí, hoy come bastante. Y en el hospital Sacramento, le digo que me dijeron, pues nosotros, el chico de, yo creo que 1 año tenía, ¿verdad? 2 años. Y como lo cuidábamos tanto, ¿verdad? Se había enfermado de la neumonía, le dijimos a la doctora, ¿y hasta qué edad lo podemos sacar para que le dé el aire? Hasta que tenga 15 años. Bicho, toda la vida vivido en las iglesias, la gloria es para Dios, amén, hermano. La gloria es para Dios. ¿Qué es eso? Más, porque en nuestro corazón lo llevamos a la iglesia pensando, pero no viene enfermedad. Le dio una sola enfermedad, hermano, que se le bajaban las plaquetas, la pura misericordia, el otro cipote también. ¿Y qué nos ha dado más de lo que pensamos? Y yo sé que en cada uno de nosotros hay casos específicos donde hemos recibido más de lo que hemos pedido o lo que nosotros pensamos que Dios nos puede dar. Él es capaz de hacerlo, hermano. Por eso tenía esa seguridad. Termina la oración del apóstol con una doxología o una exaltación a Dios. Para que lo entendamos, ¿qué quiere decir eso? Es el versículo 21. A Él que sea el que, lo que estamos haciendo, dándole la gloria. Lo que usted y yo tenemos no es nuestra capacidad, no es nuestro poder adquisitivo, no es nuestro intelecto, es la misericordia de Dios. Ay, déle la gloria, hermano. Por esas 4 gallinas que tiene en su casa. Gracias, Señor, por estas 4 gallinas que estas ponen hasta los lunes. El hermano está burlando a los hermanos que tienen. No, hermano, si tener gallinas es bendición. No compra los huevitos, amén, hermano. Y hermano, si solo 4 gallinas, dele gracias a Dios, dele la gloria a Dios, hermano, que de esas 4 gallinas Dios le puede dar la gallina que pone huevo Dios. Amén, hermano. Esto es lo que dice el apóstol, dándole la gloria a Dios después de su oración. Termina el 20, 21. A Él sea la gloria. ¿A dónde, hermano? En el parque. ¿Quiénes son los que debemos de glorificar a Dios? ¿A quiénes Dios les ha encargado esto? ¿O quiénes son los responsables que tienen la obligación de glorificar a Dios? El mundo. Los políticos. Eso para engancharnos nos dicen, Dios bendiga a El Salvador. Algunos de ellos son hipócritas. Si no es que tú. Los obligados a darle la gloria somos nosotros en la iglesia. Los obligados de exaltar a Dios somos nosotros, hermano. Mire ustedes por qué cantan. Como no tenemos nada que darle al Señor. Si aún los cánticos Dios los pone en el corazón y podemos hablar porque Dios nos da la fuerza. Si todo lo que tenemos es de Él. Entonces el apóstol termina su exaltación a Dios diciendo, el 21, a Él sea la gloria. ¿A dónde, hermano? En la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya no solamente era la iglesia, ¿verdad? De lo que aquellos dicen. Eso solo era para la iglesia primitiva. Aquí no dice así. ¿Para quiénes era todo? De darle la gloria a Dios. Mire, hoy ya no deben usted andar diciendo gloria a Dios. Hoy ya no deben. Allí dice, hermano, que a Él sea toda la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. Amén, iglesia. ¿Cuántos somos iglesia del Señor? En la iglesia, ¿en qué posición? En la posición de Cristo. Él es nuestra posesión. El poder de nosotros está en Él. Y la gloria es para Él. Y lo podemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir la palabra en Cristo. Mencionó al Padre, mencionó al Espíritu, ¿sí o no? Y termina mencionando al Hijo. No es que sean 3 dioses, lo aclaro, quítese eso de la mente. Al igual que usted y yo somos tripartitos, Dios también tiene su Espíritu, tiene un cuerpo. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Por medio de Él se nos reveló el Todopoderoso, en forma de manifestarse. Dice Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas. Amén, hermano. Y a nosotros en este tiempo dice por el Hijo. ¿Quién? El mismo Padre, el Eterno. Entonces dice el versículo, en Cristo Jesús por todas las edades, quiere decir tiempos. Tanto aquellos como nosotros hoy.
Nosotros vamos a morir, pero los que siguen, ¿qué tienen que hacer? Seguir glorificando el nombre de Dios, seguir dándole la gloria a Dios, seguir diciendo que el Todopoderoso es nuestro Dios. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Ese es nuestro Dios. Cuando ore, Señor, usted sabe que yo soy un gran sinvergüenza, pero sé que su poder es grande para ayudarme.